El extraño invitado. Había algo en ese día que desde el principio me resultaba inquietante. No era solo el hecho de que mi casa estaría llena de niños gritando y corriendo de un lado a otro, ni que tendría que estar atento para que nadie rompiera nada. No, había algo más. Tal vez fue esa mirada que me lanzó al cruzar la puerta. Desde el momento en que entró, supe que iba a ser un problema. No lo conocía bien, ni siquiera recuerdo si alguna vez lo había visto antes. Era uno de esos amigos de mi mejor amigo que parecía haberse infiltrado en mi vida por pura coincidencia. Como una sombra en la esquina de una foto, estaba ahí, pero no parecía encajar del todo. Yo solo quería que ese día pasara rápido. Quería disfrutar del cumpleaños de mi amigo, que la fiesta fuera un éxito. Lo último que esperaba era que este chico, un total desconocido en mi propia casa, arruinara las cosas. ¿Qué pasa?, me preguntó mi amigo, Juan, mientras acomodábamos los últimos detalles para la fiesta. ¿Estás bien? Le sonreí, aunque algo en mi interior ya estaba comenzando a sentirse tenso. Sí, todo bien. Solo que, ya sabes, no soy muy fan de tener tanta gente en la casa. Va a estar todo bien, hermano. Además, mira todo lo que tienes aquí. Piscina, campo de fútbol, consolas. ¿Quién no querría tener su fiesta de cumpleaños en este lugar? Asentí. Sí, tenía razón. Mi casa era perfecta para una fiesta de cumpleaños. Siempre lo había sido, desde que éramos pequeños. Pero por alguna razón, ese día, sentía que algo iba a salir mal. Cuando todos empezaron a llegar, traté de ignorar ese presentimiento. Me mezclé entre los invitados, charlé con algunos y hasta me uní a las bromas. Todo parecía ir bien, pero en el fondo sabía que no era así. Ese niño, del que ni siquiera sabía el nombre, seguía mirándome de manera extraña. Parecía ser consciente de que no me agradaba, y eso solo aumentaba mi incomodidad. Capítulo 2. El primer encuentro. La tensión comenzó cuando lo vi sentado frente a la consola, jugando como si nada más importara. Yo había estado observando desde un rincón, intentando mantenerme alejado de cualquier conflicto, pero algo en su actitud me hizo caminar hacia él. Llevaba ya mucho tiempo jugando, mientras los demás niños esperaban su turno. Era mi casa, mis reglas, y aunque no suelo ser estricto, esta vez sentí que debía intervenir. Ya jugaste suficiente, ¿no crees? Drenia, le dije en un tono calmado pero firme. Es hora de que otros también jueguen. Me miró de reojo, con una sonrisa burlona. No, me toca seguir a mí. Eso me hizo fruncir el ceño. Estaba siendo completamente irrespetuoso, como si fuera él quien mandaba en mi casa. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No me hables así, no tienes idea de quién soy. Ahí fue cuando todo cambió. Dejó el control de lado, se levantó bruscamente y empezó a gritar. «¡Yo soy el mejor amigo del dueño de esta casa! ¡Haz lo que te digo!». No pude evitarlo. Comencé a reírme. Era una broma, ¿no? ¿Este chico realmente pensaba que era su derecho estar aquí, en mi casa, dándome órdenes? Le respondí, casi sin pensarlo. «Ah, ¿sí? ¿Y quién es el dueño de esta casa?» «Juan, el cumpleañero», respondió con seguridad, como si con esas palabras tuviera todo el poder. Mis carcajadas fueron aún más fuertes. «Amigo, estás confundido. Yo soy el dueño de esta casa. Juan solo está aquí porque yo lo invité a celebrar su cumpleaños». La cara del niño se transformó por completo. De la seguridad y arrogancia que había mostrado, pasó a una mezcla de confusión y miedo. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se quedó entreabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Venga», le dije, señalando hacia Juan, que estaba charlando con otros amigos. «Pregúntale tú mismo». Este sería solo el comienzo, con un tono atrapante y lleno de tensión. A medida que avanza, iré añadiendo más detalles sobre la fiesta, las interacciones con los otros invitados, las emociones que experimenta el protagonista y cómo evoluciona el conflicto con este niño arrogante.
¿Te gustaría que continúe con algún giro en particular o un aspecto que quieras enfatizar? Capítulo 3. El silencio atrapa. Mientras lo acompañaba hacia donde estaba Juan, el ambiente a nuestro alrededor se sentía denso. Los gritos, risas y conversaciones que llenaban la casa comenzaban a desvanecerse a mis espaldas, como si el mundo entero se concentrara en ese pequeño paseo hacia la verdad. El chico caminaba rígido, claramente nervioso. Sus pasos eran pesados, casi temblorosos, como si su arrogancia estuviera desmoronándose en cada paso que daba. Finalmente llegamos a Juan, quien seguía charlando alegremente con otros amigos. Toqué su hombro suavemente y cuando se giró, nos miró a ambos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. El chico no esperó ni un segundo antes de lanzar su queja. Juan, este tipo desconectó la consola. No me deja jugar. Dile que soy tu amigo y que él no tiene derecho a hacer eso. Juan me miró por un momento, confundido, antes de que sus ojos se ensancharan de repente. Fue entonces cuando lo entendí. Juan nunca le había dicho a este chico que yo era el dueño de la casa. No tenía idea de la situación en la que se había metido. Amigo, empezó a decir Juan, claramente incómodo. Él es el dueño de la casa. De hecho, es gracias a él que estamos celebrando mi cumpleaños aquí. El silencio que siguió a esas palabras fue casi palpable. El chico, cuya expresión de arrogancia había sido reemplazada por una mezcla de incredulidad y vergüenza, se quedó sin palabras. Los otros amigos de Juan, que habían estado observando la escena, también comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Sentí una ola de satisfacción recorrerme. No era el tipo de persona que disfrutaba de ver a alguien humillado, pero después de cómo me había hablado y tratado, verlo en esa situación era liberador. Por primera vez en toda la tarde, sentí que tenía el control de lo que estaba ocurriendo en mi propia casa. Capítulo 4. La fiesta en pausa. El chico, aún en shock, intentó balbucear una disculpa. Yo no sabía. Pensé que Juan era el dueño. Lo miré por un momento, y aunque una parte de mí quería decir algo mordaz, decidí que no valía la pena. Había aprendido su lección. Está bien, dije, cruzando los brazos. Pero en mi casa se respeta a los demás, y si te pido que dejes de jugar porque otros también quieren su turno, lo haces sin armar un escándalo. El chico asintió rápidamente, su rostro rojo de vergüenza. Lo siento, murmuró, casi inaudible. Juan, claramente incómodo con la situación, trató de suavizar el ambiente. Venga, vamos afuera. Aún queda mucho por celebrar, y el día está perfecto para la piscina y el fútbol. A pesar de las tensiones, la fiesta continuó, pero la dinámica había cambiado. Aunque trataba de mantener la calma y disfrutar del día, no podía dejar de observar al chico desde la distancia. Parecía inquieto, como si el incidente lo hubiera marcado más de lo que mostraba en su rostro. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, rápidamente desviaba la vista, evitando cualquier confrontación. Capítulo 5. La sombra en la fiesta. A medida que el día avanzaba, todos parecían disfrutar. Los niños jugaban en la piscina, otros se organizaban para un partido de fútbol, y las risas volvían a llenar el aire. Sin embargo, había una tensión que no desaparecía. El chico que me había confrontado ahora se mantenía apartado, como una sombra que acechaba en los márgenes de la fiesta. A pesar de que parecía que todo había vuelto a la normalidad, sentía que algo estaba fuera de lugar. ¿Por qué seguía sintiendo esa incomodidad? Cada vez que el chico pasaba cerca de mí, aunque no me decía nada, sentía su mirada, su energía negativa. Era como si aún no hubiera terminado. Finalmente, me acerqué a Juan cuando nadie más estaba cerca. «Oye», le dije en voz baja, «¿cuál es la historia de ese chico? ¿De dónde lo conoces?» Juan se encogió de hombros. «Es amigo de la escuela. No lo conozco mucho. Solo sé que quería venir a la fiesta, y pensé que estaría bien invitarlo». «¿Por qué?»
Le conté brevemente lo que había pasado antes, cómo había actuado como si tuviera derecho a mi casa y su comportamiento irrespetuoso. Juan me miró sorprendido. ¿En serio hizo eso? No sabía que era así. Es un poco raro en la escuela, pero nunca pensé que sería tan irrespetuoso. Mi instinto me decía que algo más estaba ocurriendo. ¿Por qué alguien que apenas conocía a Juan actuaría de esa manera? Había algo en su actitud que no podía dejar de lado. Decidí que debía mantenerme alerta el resto de la tarde. Capítulo 6. Una venganza silenciosa. Conforme la fiesta avanzaba hacia la tarde, noté algo extraño. Había dejado mi teléfono móvil sobre una mesa cerca de la piscina mientras jugaba un partido de fútbol con algunos amigos. Cuando volví a buscarlo, no estaba. Al principio pensé que simplemente lo había movido a otro lugar o que algún amigo lo había tomado prestado, pero tras preguntar a todos, quedó claro que mi teléfono había desaparecido. La sensación de malestar en mi estómago regresó. Algo no estaba bien. Sabía que alguien en la fiesta había tomado mi teléfono, y la primera persona que me vino a la mente fue el chico que me había causado problemas desde el principio. Decidí no acusarlo directamente, pero mi mente no dejaba de pensar en él. ¿Alguien ha visto mi teléfono? Pregunté en voz alta, tratando de mantener la calma. Todos comenzaron a buscar, pero yo sabía que no lo encontrarían. Mientras caminaba por la casa, noté que el chico que me había tratado mal estaba de pie cerca de la mesa donde había dejado mi teléfono, pero no participaba en la búsqueda. Parecía estar observándome, con una ligera sonrisa en el rostro. Decidí enfrentarlo. Capítulo 7. Sospechas bajo la superficie. ¿Has visto mi teléfono? Le pregunté directamente al chico. Aunque intenté sonar neutral, no pude evitar que una nota de sospecha se filtrara en mi tono. Él me miró con esa misma sonrisa burlona que me había dirigido desde el principio. No, ni idea, dijo encogiéndose de hombros, como si la desaparición de mi teléfono no fuera nada importante. Sentí un escalofrío recorrerme. No tenía pruebas, pero algo en su actitud me decía que él sabía más de lo que estaba dejando ver. Me mordí el labio y decidí no presionarlo, por ahora. Pero lo iba a vigilar de cerca. Si lo ves, avísame, dije, aunque mi mente ya estaba corriendo a 1000 por hora, considerando lo que podría haber hecho con mi teléfono. Era una sensación extraña, como si una sombra se hubiera apoderado de lo que debía ser un día de diversión. Me alejé, pero no sin antes notar cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Había algo en él que me ponía los nervios de punta, una especie de energía maliciosa que flotaba a su alrededor. Sabía que no podía dejarlo pasar. Este chico no iba a irse de mi casa sin antes descubrir la verdad. Capítulo 8. La búsqueda desesperada. Después de pasar un rato más con los demás invitados, traté de actuar como si nada estuviera mal, pero la verdad era que no podía quitarme de la cabeza la idea de que mi teléfono había sido robado. Mientras los demás disfrutaban de la piscina y el campo de fútbol, yo seguía mirando cada rincón de la casa, buscando cualquier rastro que me ayudara a recuperarlo. Decidí revisar los lugares más obvios primero, la sala de juegos, el comedor, incluso los baños, pero no encontré nada. Cada rincón parecía limpio, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo por ocultar cualquier evidencia de su presencia. Finalmente, decidí que necesitaba un enfoque más directo. Sabía que el chico en cuestión no se había movido mucho de donde estaba antes. Seguí observándolo, intentando no ser demasiado obvio. Noté que de vez en cuando revisaba su bolsillo, como si estuviera asegurándose de que algo seguía ahí. Esa simple acción hizo que se me acelerara el pulso. ¿Qué llevas ahí?, le pregunté, acercándome de manera casual. Me miró nuevamente con esa expresión petulante, pero esta vez hubo algo más en su mirada, una pizca de incomodidad. Nada, solo mi móvil, respondió, casi con desprecio. No me importa si tienes tu móvil. Quiero saber si tienes el mío. Le respondí, sin perder el tono casual, pero manteniendo mi posición.
El chico frunció el ceño, y durante un breve segundo pensé que se lanzaría sobre mí de nuevo. Pero luego, sin decir una palabra, sacó su propio teléfono del bolsillo y me lo mostró. «Este es el único que tengo», afirmó, su tono agresivo, como si mi simple pregunta fuera una afrenta. Pero no lo creí. Esa incomodidad en su rostro no podía ser por nada. Capítulo 9. El juego de poderes. Mientras la fiesta seguía y los demás continuaban divirtiéndose, decidí apartar a Juan y contarle lo que estaba ocurriendo. «Juan, creo que tu amigo tiene algo que ver con mi teléfono desaparecido», le dije, bajando la voz. Juan parecía sorprendido, pero no exactamente sorprendido. «¿Por qué piensas eso?», me preguntó, claramente incómodo con la idea de acusar a uno de sus invitados. «Porque lo vi actuando raro, y tengo este presentimiento, ya sabes. Desde el momento en que entró aquí, ha sido problemático». Juan suspiró. «No quiero pensar que uno de mis amigos haría algo así, pero, si tú lo dices, lo creo. Lo que sea que necesites, te apoyo». Esa fue la chispa que necesitaba. Ahora tenía a Juan de mi lado. Era su cumpleaños, su invitado. Él tenía el poder de hablar con los demás sin levantar sospechas. Le pedí que siguiera observando al chico, mientras yo intentaba una táctica diferente. Decidí que era hora de moverme más allá de las palabras. En lugar de esperar a que el chico admitiera algo, necesitaba pruebas. Tenía cámaras de seguridad alrededor de la casa, una medida que mi padre había instalado tiempo atrás. No era algo que usara a menudo, pero en ese momento supe que serían útiles. Me dirigí a mi habitación, tratando de no llamar la atención. Conecté mi computadora a la red de cámaras y comencé a revisar las grabaciones del día. No podía creer que estaba haciendo esto en mi propia fiesta, pero algo en mí me decía que iba por buen camino. Y ahí estaba. En una de las grabaciones, vi cómo el chico pasaba junto a la mesa donde había dejado mi teléfono. Sus manos se movían rápidas, como si estuviera agarrando algo y guardándolo en su bolsillo. El ángulo no era perfecto, pero era suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Había robado mi teléfono. Capítulo 10. El confrontamiento final. Lleno de adrenalina, volví al patio donde la fiesta continuaba. Vi al chico junto a la piscina, hablando con algunos de los demás invitados, su rostro despreocupado, como si no tuviera un solo problema en el mundo. Pero yo sabía la verdad ahora, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Me acerqué directamente, sin dudarlo. «Tenemos que hablar», le dije, mi voz firme. Él me miró, sus ojos entrecerrados. «¿Otra vez con lo del teléfono? Ya te dije que no lo tengo». Pero yo no iba a caer en sus mentiras otra vez. «Tengo pruebas», le dije, sacando mi teléfono de la mano y mostrándole la grabación de la cámara. El color se le fue del rostro en un instante. Su seguridad, esa fachada de arrogancia, se desmoronó en cuestión de segundos. «Eso no prueba nada», tartamudeó, tratando de recuperar su compostura. «Lo prueba todo», le respondí, cruzándome de brazos. «Te vi tomando mi teléfono. ¿Lo tienes ahora o quieres que llame a la policía para revisarte?» La mención de la policía lo hizo retroceder. Miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero no la había. Los demás niños ya empezaban a murmurar, viendo la confrontación desde lejos. Su fachada de poder se estaba desmoronando ante todos. Con un suspiro derrotado, sacó mi teléfono de su bolsillo y lo dejó caer en mis manos. La historia puede continuar con el chico enfrentando las consecuencias de sus actos, las tensiones que surgen entre los amigos y cómo el protagonista maneja la situación después de haber recuperado el control. La relación con Juan, la dinámica en la fiesta y las repercusiones de lo ocurrido darán lugar a nuevos conflictos y resoluciones. La tensión escala. Recuperé mi teléfono, pero la sensación de satisfacción que esperaba no llegó. En su lugar, un nudo en el estómago comenzó a formarse, algo que no podía identificar del todo, pero que estaba ahí. El chico había entregado el teléfono sin más pelea,
como si estuviera dispuesto a ceder ante la presión, pero algo en su mirada, en esa calma forzada, me hizo sentir que no había terminado. A medida que los murmullos se esparcían entre los invitados, la fiesta empezó a apagarse. Los demás niños, aunque seguían con sus actividades, ya no tenían la misma energía. La tensión era palpable. Incluso Juan, que había estado apoyándome, parecía incómodo. «Amigo», dijo Juan en voz baja, «creo que deberíamos relajarnos. Ya recuperaste tu teléfono, y no quiero que la fiesta se arruine más». Intenté asentir, pero algo no cuadraba. ¿Por qué el chico había cedido tan fácilmente? ¿Por qué no había intentado pelear hasta el final? Miré el teléfono que tenía en las manos, y de repente una idea me golpeó como una corriente eléctrica. Encendí el teléfono y revisé las últimas aplicaciones abiertas, los mensajes, las fotos. Todo parecía estar en orden, hasta que encontré una carpeta que no reconocía. No estaba allí antes. La abrí con el corazón latiendo en mi pecho, y lo que vi me dejó sin aire. Era una serie de fotos y videos tomados dentro de mi casa, sin mi conocimiento. Eran imágenes de la fiesta, pero no eran las fotos casuales que un invitado tomaría. Estas eran mucho más inquietantes. Había fotos mías, de Juan, de nuestros amigos, pero tomadas desde ángulos extraños, como si alguien nos hubiera estado espiando. En algunas de las fotos, incluso aparecíamos de espaldas, como si nos estuvieran acechando desde las sombras. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Busqué en el resto de los archivos y encontré algo peor. Había mensajes enviados desde mi teléfono a números desconocidos, compartiendo fotos de mi casa, describiendo dónde estaban las cámaras de seguridad, las puertas de acceso. Era como si alguien estuviera recopilando información detallada sobre mi hogar. Estaba siendo vigilado, y el chico había usado mi teléfono para hacerlo. Capítulo 12. La verdadera amenaza. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que el problema era solo un chico malcriado queriendo aprovecharse de mi fiesta, había algo mucho más oscuro ocurriendo. El chico había estado espiándome, y no por una simple travesura de adolescente. Esto era mucho más serio. Caminé hacia él de nuevo, esta vez con una sensación de urgencia y peligro. «¿Qué es esto?», le espeté, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Él levantó la vista, y en ese momento vi algo en su expresión que me aterrorizó. Ya no estaba avergonzado, ya no parecía derrotado. En su lugar, una sonrisa lenta, casi maliciosa, se formó en sus labios. «Ah, ya lo encontraste», dijo con una calma inquietante. «¿Qué significa esto?», le exigí, levantando la voz. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. «¿Quién eres tú realmente? ¿Por qué has estado espiándome? ¿Qué estás planeando?». Él dio un paso hacia mí, y aunque era apenas más alto que yo, en ese momento parecía gigantesco, como si la atmósfera alrededor de él hubiera cambiado por completo. «Te equivocas si crees que esto se trata solo de un teléfono», dijo con frialdad. «Tú y tu casa han estado en la mira por más tiempo de lo que imaginas. Yo solo soy el mensajero». Sentí un sudor frío correr por mi espalda. «¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo?». «Has tenido suerte hoy, pero esto es solo el principio», continuó. «No tienes idea de con quién te has metido, ni lo que estamos planeando. Disfruta mientras puedas». En ese momento, algo en mí hizo clic. Ya no se trataba de una fiesta, ni de una disputa entre niños. Esto era mucho más oscuro. Mi hogar, mi vida, estaba en peligro. Y este chico no era más que una pieza, en un juego mucho más grande. Capítulo 13. La revelación oculta. Antes de que pudiera reaccionar, Juan se acercó, claramente ajeno a lo que estaba ocurriendo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sigues discutiendo? Ya basta». Pero antes de que pudiera explicarle lo que acababa de descubrir, el chico lanzó una carcajada que congeló la sangre en mis venas. «No te preocupes, Juan. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú solo fuiste el peón perfecto.
Ambos nos quedamos paralizados. ¿Qué? Preguntó Juan, completamente confundido. Te usaron, Juan, le dije, tratando de mantener la calma mientras el terror crecía dentro de mí. Él no es tu amigo. Nos han estado espiando. Hay algo más aquí, algo que no entendemos. Juan me miró, incrédulo, y luego se volvió hacia el chico, que ahora parecía completamente desinteresado en la fiesta. Ya he hecho lo que debía hacer, dijo el chico, dándose la vuelta como si nada. No necesito quedarme más. Lo que va a pasar ya está en marcha. Y con esas palabras comenzó a caminar hacia la puerta de salida. ¡Espera!, grité, pero justo en ese momento escuché un sonido extraño. Era un zumbido, casi imperceptible, proveniente de algún lugar en la casa. Todos los demás invitados comenzaron a mirar a su alrededor, confundidos. El sonido crecía poco a poco, hasta volverse ensordecedor. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, pero antes de que pudiera responder, un estallido de luces llenó la sala. Las luces de la casa parpadearon violentamente, y luego todo se apagó. El zumbido se detuvo. En el repentino silencio y oscuridad, mi corazón latía desbocado. Sentí una mano en mi brazo. Era Juan. ¿Qué está pasando?, susurró, pero yo tampoco tenía una respuesta. Capítulo 14. El escape. El chico se había ido. En medio de la confusión, mientras todos intentaban entender lo que estaba pasando, él se había escabullido, dejándonos en la oscuridad. «Tenemos que salir de aquí», dije con una urgencia que no podía contener. Algo estaba ocurriendo, y no iba a esperar a descubrirlo. Guié a Juan y al resto de los invitados hacia la salida, pero cuando llegamos a la puerta principal, estaba cerrada, trancada desde fuera. El pánico se instaló. La fiesta que debía haber sido un día de diversión y celebración había convertido mi casa en una trampa. «¿Qué hacemos?», preguntó alguien. La desesperación comenzaba a instalarse en el grupo. Pero antes de que pudiera responder, una voz suave, apenas audible, rompió el silencio. «Esto es solo el comienzo»,